Kia EV9. Nueva prueba de esquiva y slalom aquí en el circuito, aquí en kilómetro 77, bienvenidos. Hoy va a ser con el Kia EV9, el vehículo más grande de Kia actualmente a la venta en España, da igual que sea de combustión, da igual que sea eléctrico, es lo más grande que vende actualmente Kia. Mide 5 metros de longitud, 5,02 creo recordar, 1,98 de anchura, o sea que es un vehículo muy largo, muy ancho, con 6 o 7 plazas en su interior. Neumáticos también súper anchos, tanto delante como detrás, la medida es la misma, 285 milímetros de anchura, perfil de 45 y llantas de 21 pulgadas. Los neumáticos son unos Continental Premium Contact C. Y bueno, ya a lo mejor ya lo sabéis, si no os lo recuerdo yo, en nuestro circuito hay 3 sectores, los primeros 2 sectores se adaptan en función de la anchura del vehículo, lo que no adaptamos es la distancia longitudinal entre los 3 sectores. Y ya sé que esto es injusto para vehículos tan grandes como este porque cuesta hacerlo cambiar de carril más que un vehículo pequeño tipo Ford Fiesta de 4 metros y de 1,70 y pico de anchura, pero es lo que dice la normativa ISO, es lo que llevamos haciendo desde el comienzo con nuestras pruebas y no vamos a hacer una excepción en este caso. Dicho esto, vamos a ver qué tal lo hace tanto en el slalom y después en la esquiva. Se me había olvidado comentar que estamos ante un vehículo eléctrico con 2 motores, uno por eje de ruedas, así que cuenta con tracción total. Tiene una potencia máxima de 385 caballos y una batería de 100 kWh de capacidad bruta. El EV9, además de ser largo y ancho, también es muy pesado, nada menos que 2,7 toneladas. Así que tiene todos los requisitos para no brillar en estas pruebas de circuito. Pero no voy a adelantar todavía ningún resultado. ¿Cuáles son las alternativas al Kia EV9? Bien, a día de hoy hay muy pocos subeléctricos con más de 5 plazas. Hay modelos más pequeños y menos espaciosos como el BYD Tang y el Mercedes-Benz EQB. Y luego hay otros que son equiparables por tamaño, pero considerablemente más caros, como el Mercedes-Benz EQS Sub, el Tesla Model X y el Volvo EX90. Para todos aquellos que estáis interesados en este Kia EV9 y queréis conocer más de él, sabed que en la prueba escrita tenéis multitud de detalles y de fotografías, así que echadle un vistazo cuando podáis. Os dejamos el enlace en la descripción. Ahora vamos a ver qué tal lo hace en el slalom. A los motores eléctricos parece que no le cuesta poner en movimiento esta mole cercana a las 3 toneladas y el EV9 sale rápido desde parado. La carrocería, como veis, tiene su balanceo y los cambios de apoyo no son rápidos, pero todo está dentro de unos límites normales y esperables. Además, como las ayudas electrónicas no interfieren, al menos no de forma sensible, resulta sencillo hilar cono tras cono. Lo más complicado es dar media vuelta, más que nada por el espacio físico que requiere este vehículo. El tiempo final fue de 25 segundos justos, lo que le coloca prácticamente a la par que un Mercedes-Benz EQS Sub. Pero sé que el tiempo podría haber sido más bajo porque hice una pasada mejor. Una pasada en la que noté que lo estaba haciendo con más finura y con más fluidez, pero al final tiré un cono. En esa pasada paré el crono en 24,6 segundos. No hubo tiempo para hacer más intentos, es una pena, pero al menos ahí queda este testimonio. Maniobra de esquiva. Vamos con la primera pasada de la jornada a 75 km por hora y como estáis observando, el bloqueo que hace el control de estabilidad de la rueda delantera izquierda es brutal y el subviraje resultante hace imposible meter el coche en el tramo final. Bueno, primera pasada, 74 km por hora, 73 yo creo, 77 no. Pero está claro que a esas velocidades le va a costar mucho entrar porque el subviraje en este segundo sector de conos ha sido tremendo. Ha sido tremendo. Bueno, por lo demás el coche se nota blandito, más allá del subviraje no tiene reacciones extrañas, pero la velocidad tiene pinta de que va a ser bastante baja. Pero bueno, vamos a ver al final en qué queda todo. Vamos para allá. El mejor intento fue este, a 71 km por hora, que es una velocidad baja, pero claramente superior a la que conseguimos con un Mercedes-Benz EQS Sub, que se quedó en 66 km por hora. En esta prueba la suspensión del Kia EV9 se nota más blanda que en el slalom. Incluso hay un pequeño movimiento de rebote en el segundo sector de conos. Pero en esta ocasión el control de estabilidad interviene de manera más sutil y facilita el control del vehículo. El modo de retención empleado en todas las pasadas fue el 1, que
que da una deceleración parecida a la de un coche de combustión con una marcha larga. A velocidades superiores a esos 71 km por hora, nos encontrábamos siempre con el mismo problema de la actuación un tanto excesiva del control de estabilidad, que hacía al coche irse de frente, que hacía al coche subvirar. Esta intervención del control de estabilidad se puede modular, se puede aminorar, siendo más suaves al hacer el primer giro de volante, pero claro, estamos ante una maniobra evasiva en la que supuestamente damos un volantazo para esquivar un alce. Y además aquí tampoco hay milagros, este EV9 va a seguir subvirando porque es su tendencia natural en esta prueba. Bien, pues ya hemos terminado, ya habéis visto los resultados tanto en el slalom como en la esquiva. En el slalom es una pena que he hecho una primera pasada, la he hecho muy fina, yo creo que ha sido la mejor pasada de todas, pero he tirado un cono llegando al final y me da rabia porque yo creo que hubiera sido la más rápida de todas. El coche va bastante bien, balancea poco, la masa se nota, pero bueno, pues está más o menos bien controlada y el tacto de la dirección es más o menos preciso y se deja llevar bien entre los conos. El cambio de sentido es un poco difícil porque es un vehículo muy grande, necesito mucho espacio, hay que frenarlo para que luego tenga espacio para dar el giro, pero en el slalom bastante bien. En la esquiva, bueno, en la esquiva es donde más se ha notado la masa del vehículo, estamos hablando de pues, cerca de 2,8 toneladas y ahí sí que se nota la cantidad de masa que tenemos que mover. Cuando hacemos los cambios de dirección, el control de estabilidad es muy intrusivo, enseguida interfiere, enseguida intenta frenar el vehículo para que no nos salgamos, para que no nos desmadremos y eso, bueno, pues también interfiere en la conducción y no deja guiar el vehículo tan bien como a mí me hubiera gustado. La velocidad de entrada habrá sido, no lo sé, vosotros lo sabréis, ahora mismo no lo tengo claro, creo que han sido 70, 71 km por hora o 69, es bajita, pero sé que con este coche no se puede hacer mejor porque por eso las ayudas a la estabilidad intervienen de forma muy tajante, hacen que el coche subvire mucho y cuesta hacerlo meter entre los conos. Más allá de eso, las reacciones son buenas, es un coche blandito de suspensión, es un coche que no es especialmente directo ni ágil en los cambios de apoyo, pero bueno, dentro de lo que cabe, para la masa, para las dimensiones de este vehículo, ha reaccionado bien. No es el mejor, pero bueno, es un aprobado por lo menos. Para despedirme, os recuerdo una vez más que tenéis mucha información escrita y muchas fotos del Kia EV9 en kilometro77.com. Así que echad un vistazo a la web, que merece la pena. Gracias por estar ahí, hasta la próxima.